900 feet, temperature 22, dew point 21, QNH1017, northeast. En el video anterior me quedaron dos parámetros por comentar que son fundamentales a la hora de elegir un amplificador operacional para ser usado en audio y que de alguna forma también prueban por qué el LM358 no es la mejor opción, a mi criterio, para ser usado en audio. Estos dos parámetros son el slew rate y la frecuencia máxima de operación en ganancia unitaria, es decir, en lazo cerrado. Son dos parámetros que están estrechamente relacionados y tomando la acepción de Wikipedia en español, que hasta ahora es la más clara que encontré, es la incapacidad de un amplificador para seguir las variaciones rápidas de la señal de entrada. Es decir, que es la tasa máxima de cambio de voltaje en la salida cuando hay cambios rápidos en la entrada. Y lo tenemos acá graficado en este sencillo gráfico. Cuando nosotros tenemos una señal que sube muy rápido o que baja muy rápido, si esta señal supera la tasa máxima que puede entregar este amplificador, la señal se distorsiona de esta forma. Este parámetro se mide en volts por microsegundo, o sea, cuántos volts puede escalar en un microsegundo la salida respecto a las variaciones rápidas en la entrada. Este parámetro de funcionamiento, y sin entrar en demasiados detalles, está dado por varios motivos, por varios factores, pero principalmente por las capacidades parásitas internas de cada uno de los transistores que compone el amplificador y por un capacitor interno que tienen la mayor parte de los amplificadores operacionales para limitar la frecuencia máxima de operación y estabilizar el amplificador operacional para que no empiece a oscilar descontroladamente. Ese es el llamado capacitor de compensación. Acá podemos ver, hice una pequeña tablita de amplificadores operacionales viejos, diseñados a todos antes de los años 80, y podemos ver que en el caso del M358 es el más lento de todos, con una frecuencia máxima de operación de 1 MHz en ganancia unitaria. Ahora vamos a ver el otro parámetro. Esto no quiere decir que como amplificador pueda funcionar a 1 MHz, porque a medida que subimos el nivel de amplificación del amplificador operacional, baja la frecuencia máxima de operación. Bueno, volviendo a esto, vamos a ver que todos ellos tienen frecuencias máximas de operación diferentes, y la frecuencia máxima de operación guarda alguna relación con el slew rate. Vamos a ver que el LM358 es el más lento de todos, el LM741 está cerca, pero el LM741 tiene una particularidad, que es que la salida trabaja en clase AB. En estos dos también la salida trabaja en clase AB, al revés del LM358, que la salida es clase A, como habíamos visto en el amplificador, en el video anterior, hasta cierta corriente, y a partir de ahí se vuelve clase B pura. Entonces, el LM741 es un poco más adecuado para uso en audio, no mucho, pero es un poco más adecuado que el LM358, sobre todo por el tipo de salida que tiene y porque el slew rate es un poco más alto, entonces admite trabajar en frecuencias más altas sin que este parámetro sea tan dañino como en el 358. Y en el caso de estos dos, que es el TL071 y el NE5532, son amplificadores operacionales pensados para audio. Por supuesto, su uso no es exclusivamente en audio, pero los dos son pensados para audio. De hecho, el NE5532 en la misma hoja de datos dice que es un amplificador operacional pensado para mezcladores de audio profesionales, porque agrega otro parámetro más que no lo voy a comentar más que muy por arriba, que es el ruido interno que genera el amplificador operacional, que en el caso del NE5532 es mucho más bajo que en todo el resto. Volviendo al manual de National Semiconductor, en este caso es de otro amplificador operacional, que es el LM747, tenemos un grafiquito que nos muestra perfectamente los efectos de un slew rate bajo respecto a una señal de entrada rápida. Podemos ver la señal cuadrada en la entrada y cómo se deforma la señal de salida.
El otro parámetro es la frecuencia máxima de operación con ganancia unitaria. Este es del LM358, este gráfico. Acá podemos ver cómo a medida que subimos de frecuencia, baja la máxima ganancia que podemos obtener. Este parámetro varía ligeramente entre un fabricante y otro, por eso siempre es importante buscar la hoja de datos del fabricante del circuito integrado que estemos usando y no una hoja de datos genérica. Decía, acá podemos ver cómo varía a medida que sube la ganancia con la que nosotros trabajamos en el amplificador operacional, baja la frecuencia máxima de operación. La ganancia en los gráficos estos, salvo que especifique otra cosa, siempre está expresada en decibeles. Esto es importante tenerlo en cuenta porque algunos libros, algunas hojas de datos, no dicen en qué está expresada. Y uno puede creer erróneamente que está expresada en veces, en X, en cantidad de veces que amplifica la salida respecto a la entrada. Y no, está expresado en dB, que es una tabla horrible para memorizar porque es logarítmica, entonces nada, es antihumana. Igual hay tablas de cuántas veces, en la amplificación de un operacional, cuántas veces equivale a cuántos decibeles. Yo ahora voy a tratar de colocar alguna tabla en el video mientras explico esto. Entonces, acá podemos ver, si nosotros amplificamos 100 veces son aproximadamente 40 decibeles. Y 40 decibeles, si nos vamos a esta tabla, estamos ahí en 10 kHz. ¿Qué pasa con esto? A los 10 kHz va a empezar a atenuarse la amplificación. Entonces el gráfico de amplificación no va a ser plano, o sea, la amplificación no va a ser plana, va a ser más o menos plana desde abajo, desde frecuencias bajas, y llegando a los 10 kHz va a empezar a caer, por lo tanto vamos a estar matando los sonidos más agudos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Yo por norma, si tengo que hacer un amplificador de audio con el LM358, trataría de no sacarle más de 20 o 30 veces de amplificación, con lo cual estaríamos alrededor de 20 monedas de decibeles, que estaríamos en esta línea de acá, con lo cual estamos holgadamente por arriba de los 10 kHz. ¿Ok? Estos eran los dos parámetros que me habían quedado pendientes del video anterior. Espero que no se haya hecho demasiado largo.